Hubo un tiempo en que el Manchester United no solo ganaba, sino que lo hacía con una autoridad casi arrogante. Era el equipo que intimidaba al rival desde que bajaba del autobús, que imponía respeto en cualquier estadio de Inglaterra y Europa. No importaba si se trataba de una fría noche en Stoke o de una final en Wembley. El United salía con la convicción de que la victoria era suya. Sir Alex Ferguson no solo fue el maestro, fue el arquitecto de esa era dorada. Un periodo de títulos, estrellas y una identidad futbolística tan reconocible como temida. Formó grandes figuras durante 26 años al frente de un equipo que vivía de intensidad, mentalidad ganadora y que además convirtió a Old Trafford en una fortaleza temida para los rivales cuando llegaban. Porque la derrota era una rareza y las palabras reconstrucción y fracaso parecían no tener cabida. Desde que Ferguson se retiró del equipo en 2013, donde duró 26 años, el United ha vivido más como una sombra de sí mismo que como el gigante que fue con leyendas como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona, Ryan Giggs, Dennis Law o Wayne Rooney. Aquellos jugadores no solo eran iconos por lo que hacían dentro del campo, sino porque su sola presencia transmitía un mensaje de superioridad y miedo. Ahora, en la última década, las portadas no siempre han llegado por hazañas deportivas, sino por comportamientos cuestionables, conflictos internos o decisiones que parecían responder más a intereses comerciales que una verdadera ambición competitiva. Las cifras no mienten. En más de 10 años apenas han logrado un pequeño puñado de títulos como la Europa League, Copa de la Liga y FA Cup. Títulos que no hay que hacerlos menos, pero que al final no llenan el orgullo del equipo, ya que no ha podido levantar ninguna Premier League y menos una Champions League. Un dato impensable para un club que entre 1993 y 2013 levantó 13 títulos de liga en 20 temporadas. El United pasó de pelear por la cima a conformarse con plazas europeas y en algunos años ni siquiera eso. Desde hace 12 años, los aficionados acostumbrados a vivir un cierre de temporada con trofeos solo han visto cómo el calendario va llegando a su fin con la sensación de que el equipo sigue sin demostrar esa grandeza y de que la sequía se mantiene. Por el banquillo han pasado nombres que en teoría debían traer estabilidad y éxito. La decadencia empezó con la llegada de David Moyes, elegido como sucesor de Ferguson. Solo duró apenas unos meses. Venía del Everton creyendo que podía manejar una plantilla de 450 millones de euros como la que estaba dirigiendo en el Everton, que en ese momento solo valía 130 millones de euros. Luego fue el turno de Louis van Gaal, quien llegó con un buen currículum, pues acababa de terminar en tercer lugar con Países Bajos en el Mundial de Brasil. Tenía un libreto táctico muy holandés, énfasis en la posesión del balón y mayor protagonismo en la defensiva, lo cual fue muy criticado porque su fútbol era lento y hasta aburrido. Después vino José Mourinho, un león en la banca y un técnico que podía ser capaz de regresar al equipo a los años de gloria. Y aunque su gestión no fue tan mala, fue superado por su rival en la banca y en la ciudad, Pep Guardiola con el Manchester City, lo que provocó el enfado de la afición. Además de llevar fichajes que no rindieron como Alexis Sánchez y Pogba, trajo consigo divisiones internas. Ole Gunnar Solskjaer fue el siguiente en la lista. Encajaba muy bien con el espíritu del club, pero no logró traducirlo en victorias consistentes. Además que al igual que su antecesor, trajo fichajes muy caros que tampoco rindieron como se esperaba, entre ellos Cavani y Cristiano Ronaldo. Mientras se mantenía la crisis, el Manchester City ya había logrado 2 títulos de Liga, 4 Copas de Inglaterra y una final de Champions que perdió ante el Chelsea. Algo que dolía más en el orgullo de todos los seguidores del United y de la propia institución. Ralf Rangnick llegó a un cuadro donde se encontró con una plantilla sin mucho ánimo y sin ganas de esforzarse. Aunque venía de la escuela de Klopp y Tuchel, no fue lo mismo, porque nunca logró conectar con los jugadores. Tuvieron derrotas muy duras como el 4-0 ante el Liverpool y terminó sumando solo 58 puntos. Y después llegó Erik ten Hag, que prometió orden y terminó atrapado entre lesiones, sanciones, una directiva errática y sobre todo decisiones extrafutbolísticas que no tenían sentido. Además de diferencias directas con algunos jugadores como fue el caso con Cristiano Ronaldo, donde en cada juego se veían las tensiones entre ambos y que terminó con Cristiano dando un paso al costado. Cada uno llegó con un discurso esperanzador, pero las promesas se diluyeron en la irregularidad y la frustración. El United entró en la dinámica que suele acompañar a los clubes con urgencia de títulos, gastar mucho para intentar acelerar los procesos. La diferencia es que en su caso, las inversiones no siempre respondieron a una estrategia coherente. Llegaron nombres como Ángel Di María, Paul Pogba, en su regreso récord, Alexis Sánchez, Harry Maguire o Anthony. Cada uno acompañado de grandes expectativas y contratos astronómicos. Pero el patrón se repetía: inversión alta, rendimiento bajo y poca coherencia en la planificación deportiva. En ocasiones, los fichajes parecían pensados más para generar impacto mediático que para resolver problemas reales del equipo.
El gasto desmedido, sumado a salarios que se situaban entre los más altos de Europa, empezó a empujar al club hacia el límite del fair play financiero, lo que también provocó que las decisiones de los fichajes se basaran en los costos por encima del rendimiento. Y por si fuera poco, también tuvieron que empezar a dejar ir jugadores que podían hacer la diferencia. La ausencia de títulos y la inestabilidad deportiva afectaron ingresos clave, menos dinero de competiciones europeas, menos ventas internacionales y una taquilla que, aunque sigue siendo fuerte, ha visto como parte de la afición perdía la ilusión de acudir a presenciar otro tropiezo. Pero mientras el United se enredaba en sus propios errores, su vecino ruidoso, el Manchester City, vivía el periodo más exitoso de su historia. El equipo que durante décadas fue visto como el olvidado de la ciudad, se convirtió en la referencia no solo de Manchester, sino de toda Inglaterra, coronándose incluso como campeón de Europa en 2023. Para los Red Devils, aquello fue más que una herida, fue un recordatorio constante de lo lejos que habían quedado los días de gloria. Fue en este contexto que en noviembre de 2024 llegó Rubén Amorim a suplir el lugar que dejó Ten Hag, el joven técnico portugués que había brillado en el Sporting de Lisboa con estilo agresivo y moderno. Fue fichado no solo por su conocimiento táctico, sino por su capacidad para construir proyectos sostenibles. Su diagnóstico inicial fue contundente. El United había perdido su identidad futbolística y debía recuperarla antes de aspirar a títulos. Encontró un vestuario con talento, pero muy individualista, sin cohesión ni liderazgo real, y una afición dividida entre la nostalgia y la resignación de todo lo que habían pasado en los últimos años. Para los seguidores, un técnico más una temporada más para el olvido. Amorim sabía que la reconstrucción debía comenzar por una depuración profunda. Esto significaba desprenderse de contratos pesados por quienes se desembolsó mucho sin cumplir las expectativas, de jugadores que no encajaban en su modelo y de aquellos cuya contribución fuera del campo era más negativa que positiva. La idea no era hacer una revolución de nombres, sino un cambio de mentalidad. El vestuario debía llenarse de futbolistas comprometidos, dispuestos a correr y competir cada minuto. Más allá de su salario o estatus, esos jugadores debían de sentir los colores y dejar el alma en cada partido. La tarea también incluía un saneamiento financiero. El United debía reducir la tasa salarial, vender jugadores que no fueran imprescindibles y apostar por talento joven con proyección y valor de reventa. Un negocio atractivo para sus finanzas y que años atrás había sido una fórmula que le dio resultado en la era Ferguson. La directiva, golpeada por años de gasto ineficaz, decidió respaldar esta visión. El objetivo no era fichar al jugador de portada, sino el que resolviera problemas reales en el campo. Así fue. Y una vez que lo definió, mantuvo a los que sabía que serían clave para su reconstrucción. Porque Amorim no llegó a un terreno baldío. Si bien el club necesitaba una renovación profunda, identificó a algunos jugadores que serán fundamentales en este nuevo proyecto. El esqueleto del equipo está formado por talentos ya consolidados que tienen experiencia, calidad y carácter para liderar esta nueva era. Bruno Fernández, por supuesto, es la piedra angular del equipo. Capitán y cerebro en el campo. Su liderazgo no está en duda. Su visión de juego, capacidad para generar oportunidades y su inagotable energía serán vitales. En el curso anterior lideró al equipo en goles, asistencias, oportunidades creadas y balones recuperados. Incluso fue segundo en intercepciones más centradas. Para algunos, sin influencia de Bruno, el United habría descendido. Lenny Yoro, el central francés que llegó procedente del Lille, es la apuesta del club para cimentar el futuro de la defensa. Una figura con potencial de estrella que ya ha comenzado a demostrar su valía en el primer equipo. En la última campaña, marcó, asistió y fue clave para que el equipo se mantuviera a flote. A su lado, Lisandro Martínez puede complementarlo. Aunque el argentino tuvo una temporada complicada y cortada por las lesiones, se ha convertido en una figura importante. Es un central con una mentalidad ganadora que contagia y una agresividad defensiva que se alinea perfectamente con lo que busca Amorim. Harry Maguire, que si bien ha sido muy criticado por sus actuaciones, la realidad es que se mantuvo a la altura durante la última campaña. Cumplió sin estridencias y mostró que se podía confiar en él cuando el equipo lo necesitara. En el mediocampo, la irrupción de Kobbie Mainoo ha sido una de las pocas buenas noticias de la última temporada. El joven inglés representa el futuro del United, un mediocampista con una madurez sorprendente para su edad, capaz de recuperar balones, distribuirlos con criterio y sobre todo, de aguantar la presión en los momentos importantes. Más allá de los futbolistas que aún están en una zona de incertidumbre como Mason Mount, Luke Shaw, Casemiro y Matthijs de Ligt, estos jugadores no solo son nombres en la alineación, son el corazón de un equipo que busca redescubrir su identidad. Amorim los necesita para que el proceso sea más rápido y para que los nuevos fichajes se adapten con mayor facilidad. Son la conexión entre el pasado y un futuro que el club espera sea más brillante. Para el mercado de fichajes, la estrategia ha sido clara: traer jugadores que encajen en el sistema, no figuras mediáticas.
Y así es como han llegado 3 nombres que, aunque no son galácticos, representan piezas clave en este nuevo esquema de Amorim: Benjamin Sesko, Mateus Cunha y Bryan Mbeumo. Sesko, delantero esloveno de 1,95 metros proveniente de Leipzig, encarna el 9 moderno. Potente físicamente, rápido en transiciones y capaz de asociarse con sus compañeros. Es un jugador que pelea cada balón, que no teme salir al área para combinar y que ofrece una amenaza constante en el juego aéreo. Sus 15 goles en la Bundesliga la temporada anterior llegaron de distintas maneras: de cabezazos, remates de primera, definiciones tras desmarque. Es por eso que Amorim lo ve como el ancla ofensiva clave. Su llegada ha ilusionado a la afición, pues esperan tener al próximo goleador de la Premier en sus botines. Cunha, brasileño que llega desde Wolverhampton, es pura versatilidad. Puede actuar como delantero centro, segundo punta o media punta. Su agilidad, capacidad de desmarque y lectura de juego lo convierten en un conector ideal entre el mediocampo y el ataque. Con los Wolves, destacó por su habilidad para recibir de espaldas, girar y lanzar ataques rápidos, además de su sacrificio en la presión. En el United, Amorim quiere que sea la chispa creativa, el jugador que en partidos cerrados encuentre la jugada inesperada. Mbeumo, procedente del Brentford, es un extremo que combina velocidad, potencia y trabajo defensivo. No se limita a correr la banda, sabe cuándo cerrar hacia el área, atacar el segundo palo y generar peligro con su disparo. Además, su compromiso defensivo lo convierte en un arma doble, en un ataque que abre defensas y en defensa ayuda a sostener la presión alta. Amorim planea usarlo principalmente en la derecha, alternando posiciones para confundir a las defensas rivales. En lo táctico, Amorim, quien ahora sí podrá mover sus fichas y no las herencias de su predecesor, plantea un sistema híbrido que busca adaptarse a las fases de juego. Con balón, un 3-4-3 donde uno de los mediocentros baja la defensa para iniciar la salida. Sin balón, un 4-2-3-1 compacto, agresivo en la presión y con transiciones rápidas. La idea es combinar verticalidad y control. Una mezcla que el United ha intentado pero no ha logrado consolidar desde hace años. Las perspectivas son ilusionantes, pero los riesgos están claros. La adaptación de Sesko y Mbeumo a la exigencia de Old Trafford será clave. Cunha, por su parte, deberá manejar un historial de lesiones que podría condicionar su impacto. Y la Premier, con City, Arsenal, Liverpool y Chelsea en constante evolución, y con incorporaciones que han dado la vuelta al mundo del fútbol, no dará tregua. Aún así, la nueva política de fichajes complementarios ya tiene posibles objetivos. Donnarumma, el guardameta italiano, se ha negado a las condiciones que el PSG le ofreció para extender su contrato y, sobre todo, a los minutos de juego que le proponen tras la llegada de Lucas Chevalier desde el Lille. Su seguridad y capacidad de responder en momentos cruciales podría ser un diferencial para los Red Devils. Otra opción para la posición es Diogo Costa, quien ha deslumbrado desde el Porto y se ha convertido en uno de los mejores porteros del planeta. En cualquiera de los dos casos, el objetivo es sumar seguridad y consistencia para promover en el equipo la confianza que André Onana no ha podido ofrecer. Carlos Baleba. El camerunés es uno de los objetivos para complementar a Kobbie Mainoo en el centro del campo. Baleba aporta una fuerte presencia física, avance progresivo con el balón y entradas, características que lo asemejan. Ambos, Baleba y Mainoo, saben superar la presión a través del regate en lugar de pases, lo que podría generar una dinámica interesante en el mediocampo para generar ventajas numéricas en zonas ofensivas, mientras el otro queda como escudero. Gonzalo Inacio. El central zurdo del Sporting es un viejo conocido de Amorim desde su etapa en el Sporting. Ya está familiarizado con su sistema táctico y le permitiría integrarse de inmediato tras la marcha de Victor Lindelof y Johnny Evans. Inacio combina solidez defensiva con una gran capacidad para salir con limpieza desde atrás, como lo propone el técnico portugués. Además, destaca entre los mejores centrales del continente en estadísticas de pases progresivos, entradas y bloqueos. Todos encajan perfectamente en la filosofía de fichar talento con margen de crecimiento y aporte inmediato. Pero junto a ellos, también los juveniles están listos para reclamar una oportunidad. El Manchester United siempre ha sido un club que se enorgullece de su historia, pero sobre todo de su capacidad para crearla. Nombres como David Beckham, Paul Scholes y la clase del 92 no solo son leyendas del club, sino el recordatorio más poderoso de que la verdadera grandeza se construye desde adentro. Y aunque la atención se centra ahora en los fichajes y en el nuevo sistema de Amorim, el futuro del United podría estar ya en Carrington, esperando su oportunidad. La cantera actual del club está llena de promesas que, si se gestionan correctamente, podrían ser los pilares de la próxima era. En el mediocampo, por ejemplo, destaca Jack Fletcher, hijo de la leyenda del club Darren Fletcher. Su visión de juego y su comprensión táctica lo hacen un líder en el campo, con un potencial enorme para seguir los pasos de su padre. Otro nombre que genera mucha ilusión es el de Shea Lacy. Su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos podría ser un arma letal para el futuro.
En defensa, Harry Amaz ya se perfila como un futuro lateral izquierdo de gran proyección, con la mentalidad y el físico que el fútbol moderno exige. Mientras tanto, en el ataque, Ethan Wedley es uno de los nombres a seguir, ganador del premio Jimmy Murphy al jugador joven del año. Whitley es un delantero con un instinto goleador que podría encontrar en el nuevo proyecto de Amorim el espacio ideal para explotar. Por delante, Toby Collier puede entrar en la rotación como mediocampista defensivo debido a su notable despliegue físico y gran capacidad de recuperar balones. Estos jóvenes talentos, junto a otros como Finley McAllister o Bendito Mantato, son la prueba de que el United no ha dejado de lado su tradición. La misión de Amorim no es solo fichar, sino integrar a estos jóvenes en la dinámica del primer equipo, dándoles la confianza para que se conviertan en los próximos ídolos de Old Trafford. Porque como el club ha aprendido, el éxito a largo plazo no se compra, se cultiva en casa. En el fondo, lo que busca Amorim no es solo reconstruir un equipo, sino restaurar un sentimiento. Que Old Trafford vuelva a ser un infierno intimidante, que los rivales lleguen sabiendo que cualquier error será castigado y que la camiseta del United vuelva a pesar como en los días de Ferguson. El portugués tiene claro que no bastará con un buen arranque, la consistencia será la medida real del éxito. La reconstrucción del United no es un golpe de chequera, sino una apuesta por coherencia, equilibrio y funcionalidad. Šeško, Cunha, Baleba y Mbeumo son las piezas que deberían iniciar una nueva era con ilusión, pero el verdadero reto será que estos nombres se conviertan en el símbolo de un cambio más profundo. Porque si algo aprendió el club en esta última década, es que la historia no gana partidos. Lo hace una identidad clara y los elementos correctos para plasmarla. Y mientras ese equipo endereza el camino, el propio club también debe de trabajar en sus fuerzas básicas, porque es ahí de donde se han construido las leyendas del United. El camino será largo, pero si el proyecto resiste la presión inicial en esta temporada 2025-2026, el Manchester United podría volver a competir. Y quizá, dentro de unos años, los aficionados vuelvan a entrar a Old Trafford con la misma certeza y seguridad que tenían en los tiempos de Ferguson. La sensación de que la victoria no es una esperanza, sino una costumbre. Ahora la pregunta es, ¿Amorim está tomando las decisiones correctas para encaminar al United de vuelta a la cima? ¿Será el próximo entrenador que alzará un título para los Red Devils? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial.